Jóvenes, buenas tardes nuevamente. El día de hoy vamos a iniciar la primera clase teórica de este año, necesidades del ser humano, funciones y categorías de establecimientos de salud y estrategias sanitarias. Primero tenemos que las necesidades del ser humano pues se basan en la pirámide de Maslow, ¿no? En esta pirámide vamos a ver que se ven cuáles son las necesidades básicas o fisiológicas. Por ejemplo, acá tenemos la respiración, la alimentación, el descanso, sexo y homeostasis, ¿no? Son las necesidades básicas de todo ser humano. Es decir, a cada paciente con el cual nosotros vamos a tratar, pues tenemos que tener en cuenta que sus necesidades van a ser cubiertas de esta manera, en este escalón. En segundo nivel tenemos, por ejemplo, la seguridad, ¿no? Física, de empleo, de recursos, moral, familiar, propiedad privada y de salud. En el tercer nivel ya tenemos las necesidades de amistad, de afecto, de intimidad sexual. En el cuarto nivel ya basamos las necesidades en el autorreconocimiento, confianza, respeto y éxito. Y finalmente la autorrealización, ¿no? La moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos y resolución de problemas. Entonces estamos viendo que las necesidades básicas, si no son cubiertas adecuadamente, pues es muy difícil continuar con el siguiente nivel en esta pirámide de Maslow. Pero sí hay casos en los cuales, por ejemplo, no se han terminado de cubrir las necesidades fisiológicas, pero ya el paciente o la persona está preocupada por las necesidades de reconocimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un desbalance, a veces hay una dificultad porque al estar enfocado, por ejemplo, en estas necesidades, está descuidando las necesidades básicas. Y también esto nos ayuda a entender a la persona, a nuestro paciente, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo le exijo a este paciente que no sé qué, que no tenga prejuicios, que sea muy creativo, que realice trabajos creativos, etcétera, mientras quizás ni siquiera tiene resueltas sus necesidades básicas, sus necesidades de saneamiento, agua y desagüe. ¿Cómo le voy a pedir o cómo le voy a exigir de que enfoque, ¿no?, sus actividades en otras áreas, ¿no? Entonces, esto nos ayuda un poco a entender a la persona, al ser humano, para poder así tener una empatía adecuada, o sea, ponerlo en su lugar y tratar de comprender su situación y de acuerdo a eso poder ayudar en la mejora de su salud, en el restablecimiento de su bienestar en salud, en su bienestar social, su bienestar mental. Entonces, por eso es importante esta pirámide, porque nos ayuda a entender a nuestra población, nos ayuda a entender que es necesario que tanto las personas como el Estado se enfoquen en resolver estas necesidades básicas para poco a poco ir complejizando pues las siguientes necesidades. Acá tenemos otro ejemplo de pirámide de Maslow. Nos indica lo mismo, ¿no? Las necesidades fisiológicas hasta las necesidades del ser, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, las necesidades de pertenencia, familia, amigos, pareja, o conformar parte de un grupo social, de una comunidad, de un barrio, pero esto se da cuando ya se han cubierto las necesidades básicas de alimentos, de agua, de aire, de dormir, el vestido, etcétera, ¿no? Entonces, es justo lo mismo para nosotros entender a este paciente, entender también a nosotros mismos y cómo nos vemos como personas, ¿no? Como seres humanos que realmente necesitamos ser entendidos y a veces necesitamos saber si estas necesidades están cubiertas o qué nos falta para que sean cubiertas. ¿Está compartida la pantalla o creo que ha salido de la forma compartido? Ok, ahora me parece. Me parece que ahora sí está completo. Entonces, por ejemplo, ustedes, ¿no? Que están llevando una carrera o aquella persona que está llevando estudios universitarios, pues ya está en este nivel.
Por lo tanto, el resto de necesidades ya han sido cubiertas, eso es lo que suponemos. Puede ser de que todavía algunas no estén completamente cubiertas, ¿no? Por ejemplo, que yo esté estudiando, pero que quizás todavía no tenga un grupo social armado o establecido. Todavía me falta algo, satisfacer este tipo de necesidad, o que mi vivienda quizás no sea una vivienda muy estable, o que mi trabajo también, o el trabajo de mi familia también no sea muy estable, pero ya estoy yo tratando de llevar a cabo una educación adecuada. Entonces, puede ser que falten cubrir algunas partes de estas, en estos niveles de la pirámide. Si se da, es muy posible y es muy real, pero siempre debemos de tener en cuenta de que, por ejemplo, las necesidades fisiológicas tienen que estar satisfechas, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿ok? Para poco a poco ir avanzando. A ver, llegamos al concepto de salud-enfermedad. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha propuesto durante todas estas décadas muchos conceptos y este concepto ha ido evolucionando conforme ha pasado el tiempo respecto a qué nosotros tenemos de concepto como salud. Bueno, un estado completo de bienestar físico, mental y social. Entonces, ese es el concepto actual. No es solo la falta de enfermedades o afecciones, sino es un completo estado armónico de bienestar físico, mental y social. Por eso es que ahora el médico no solo se preocupa del bienestar físico, sino también tenemos que ver cómo está la salud mental de nuestros pacientes. Tenemos que saber cómo está su salud social, si está realmente insertado en la sociedad, si comparte con otras personas, con otras familias, con entornos sociales, como bueno, los colegios, en el caso de los niños, el grupo de padres y familia, inclusive grupos como la iglesia o grupos o clubes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, ahora ya no nos enfocamos solamente en curar enfermedades físicas, también nos preocupamos pues por estas dos áreas que han estado abandonadas durante las últimas décadas. Y ahora en nuestro sistema nacional, pues sí tenemos una estrategia sanitaria de salud mental que nos ayuda. Es más, ya se han establecido centros de salud mental en el primer nivel de atención en todo el país. Y en estos centros de salud mental no solo hay psiquiatras, también hay psicólogas, hay terapeutas ocupacionales, hay personal que ayuda también en terapias ocupacionales para que los pacientes pues puedan tener una atención más integral, ¿no? Más completa. Anteriormente, como no enfocábamos mucho nuestra preocupación en la salud mental, pues casi no se registraban muchos índices de patologías mentales. Pero actualmente, al lanzar esta política de salud mental, pues nos hemos dado cuenta de que sí hay bastante necesidad, hay bastantes patologías mentales que no las estábamos diagnosticando, que no las estábamos identificando. Y ahora no es que de pronto haya aumento de incidencia de estas patologías, sino que las estamos identificando más seguidamente, porque nos estamos poniendo hacer los tamizajes, hacer una evaluación mental a los pacientes y con ello pues nos estamos dando cuenta de que realmente sí había una necesidad de los pacientes que no la tomábamos en cuenta, que no la estábamos mirando. Entonces, el concepto actual es adecuado, es más global y es el que utilizamos actualmente. Educación y promoción para la salud. Pues la educación sí es una disciplina, nos va a ayudar a comunicar a las personas lo que es la salud, considerando las tres facetas importantísimas, la biológica, psicológica y la social, como lo vimos anteriormente. Así como de transmitir esa información. Tenemos que tratar de dar información acerca de los comportamientos específicos que suponen este riesgo para la salud y aquellos otros que por el contrario pues van a ensalzar la salud. La promoción de la salud es uno de los pilares básicos en la atención primaria de salud.
La promoción de la salud nos ayuda a hacer prevención en nuestra comunidad, en nuestros pacientes. Entonces, no es simplemente un programa, digamos, aislado, por ejemplo, de los profesionales del servicio social. También tiene que ver mucho con el área de la medicina, nos ayuda a prevenir las enfermedades y es más complejo y es más filosófico de lo que pensábamos y mejora realmente la calidad de vida de las personas. Muchos estudios han demostrado que una población educada sobre su salud, eh, con conocimientos claros de cómo cuidar, cómo realizar el autocuidado, pues tiene menos problemas de salud, de complicaciones en salud, menos cuadros de complicación, de enfermedades en sus últimos estadios, porque ya desde el inicio se ha logrado identificar y se ha logrado frenar a tiempo pues estas enfermedades. Entonces sí mejora en realidad la calidad de vida de las personas. Se ocupa de las personas y del bienestar, sí, desde la perspectiva del mismo paciente. Entonces, si nosotros logramos que ese paciente sea consciente de la necesidad del autocuidado, del cambio de su estilo de vida, del cuidado en que debe poner en la salud de él mismo y de su familia, pues sí, nos van a llegar menos casos complicados. Y esa población o ese distrito o esa comunidad va a ser una comunidad saludable, que es lo que buscamos con estos programas de promoción y prevención de la salud. La prevención. Una estrategia importante en atención primaria nos va a ayudar en la atención de toda la familia y por ende de toda la comunidad. Implica medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, sino también disminuir los factores de riesgo. Hace unos años ya se está lanzando la política de salud familiar, ya la estamos aplicando, y en esta política de salud familiar nosotros evaluamos a cada familia e identificamos los riesgos de esta familia para la aparición de alguna enfermedad. Y en este caso, en el momento de que nosotros identificamos a estos riesgos, pues nuestro siguiente objetivo va a ser disminuir dichos riesgos poco a poco para que el paciente o los pacientes o la familia puedan llevar a cabo estrategias para mejorar pues sus controles de salud, ¿no? Por ejemplo, si yo identifico como uno de los riesgos en esa familia que los niños no tienen sus vacunas completas, pues voy a enfocar en esa familia la vacunación completa de los niños, voy a ver que tengan sus atenciones a tiempo, sus consultas a tiempo, voy a insistir y voy a dar charlas a la familia para poner en conocimiento o que ellos conozcan la importancia de las inmunizaciones y voy a disminuir ese riesgo para que ese niño pues esté protegido a la edad correcta para en un futuro no tener un caso complicado como, a ver, como imagino de una tuberculosis miliar, ¿no? Por no haber recibido una vacuna BCG en el recién nacido. Entonces, la idea de prevención es pues contener las enfermedades, identificando los riesgos al inicio, antes de que aparezcan inclusive las enfermedades. Entonces, sí funciona, sí se está haciendo. Necesitamos más personal de salud porque la población es muy grande, pero en estudios múltiples que se han hecho en muchos países, sí es evidente el cambio, ¿no? Y sí se ha comprobado su efectividad. El concepto salud-enfermedad. A ver, como dijimos, ¿no? El concepto de salud es el completo bienestar, salud mental, física, mental y social. Entonces, en el estado completo de bienestar, tenemos que los pacientes van a tener una vida holgada, pueden tener recursos, va a haber un buen funcionamiento tanto del cuerpo como psicológicamente, físico, mental y social. En la ausencia de la salud, pues nos va a conllevar a afecciones y a enfermedades, a una dolencia y por ende también a un desbalance en esa familia, ¿no? A una afectación de la familia y finalmente pues van a estar afectados todos los ámbitos, ¿no? No solo físico, también mental y social. Esa es la consecuencia.
La enfermedad, por otro lado, la OMS la define como la alteración o desviación del estado fisiológico en varias partes del cuerpo o una sola, ¿no? Por varias causas, como síntomas y signos característicos, cuya evolución, bueno, ya se prevé, ¿no? Porque ya la mayoría de enfermedades han sido estudiadas y, bueno, tenemos ya un cuadro, tenemos algoritmos, tenemos descripciones de los signos y síntomas de las mismas. La última enfermedad que tenemos, la del COVID-19, todos estos estudios han avanzado en pasos adelantados. Lo que usualmente nos llevaba años, pues acá se ha tenido que llevar en semanas por la emergencia. Entonces ya más o menos se ha compuesto todos los conceptos, cuadros clínicos, síntomas y signos de esta enfermedad y consecuencias. Ya a estas alturas estamos viendo las secuelas de esta enfermedad en los pacientes que ya la han adquirido, ¿no? Y aún así se siguen mostrando y cada día siguen saliendo más estudios probando nuevas perspectivas y probando nuevos cuadros, ¿no? Para nosotros tener conocimiento de qué es lo que puede venir y qué debemos hacer en el caso de estos pacientes. Entonces llegamos a lo que es la prevención primaria. Una de las más importantes, la prevención primaria, nos ayuda a prevenir la aparición de la enfermedad. Los hábitos de higiene personal, como la correcta alimentación, distribución adecuada del tiempo libre y de las actividades recreativas, la higiene corporal, bucal, lavado de manos adecuado previo a las comidas, mantenimiento de uñas cortas, cepillado regular, etcétera, inmunizaciones, deportes. Todo esto son actividades o son acciones que en realidad no cuestan mucho, que en realidad no son de alta demanda económica, pero aún así la descuidamos, ¿no? Aún así, nuestra población no está completamente educada en el sentido de la importancia que tiene esta prevención primaria. Entonces, es parte de nuestro trabajo del personal de salud, pues orientar a nuestros pacientes, capacitar a nuestros pacientes para su autocuidado, para que ellos mismos prevengan la aparición de enfermedades, para que ellos mismos identifiquen los riesgos y cuiden a su propia familia. Prevención secundaria. Acá tenemos más que nada que tener en cuenta que se refiere a un diagnóstico precoz en los primeros estadios de una enfermedad para dar el tratamiento inmediatamente e interrumpir el avance de la enfermedad, ¿no? Prevenir las complicaciones o riesgos de muerte. Consiste entonces en exámenes simples, en métodos simples que no son muy costosos tampoco, pero que nos ayudan bastante. Por ejemplo, tenemos estudios de laboratorio, por ejemplo, tenemos acá exámenes como el Papa Nicolau, como el examen de mama, el examen, por ejemplo, de tacto rectal para ver si hay crecimiento prostático, el examen, ya les conté, de Papa Nicolau, o estudios radiográficos al inicio, por ejemplo, de una patología respiratoria, etcétera, para nosotros poder el tratamiento inmediato y evitar de que la enfermedad progrese, ¿no? Entonces, la mayoría de estos exámenes en prevención secundaria son exámenes de bajo costo, de fácil alcance, y que nosotros debemos tratar de ejecutarlos en el primer nivel de atención. Sobre todo ejecutamos este tipo de exámenes. Ya en los niveles posteriores, segundo y tercer nivel, ya son más que nada de curación de la enfermedad, de tratamiento ya de inclusive complicaciones de cada enfermedad. Lo vamos a ver más adelante. A ver, prevención secundaria. Esta es la recuperación y la rehabilitación de los enfermos. Acá tenemos que, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta que el paciente que ya tiene una enfermedad dada, que ya no se pudo hacer la prevención primaria o bueno, no se realizó bien, ya está pasando a una prevención terciaria, una etapa de recuperación. Entonces, el objetivo acá es disminuir el periodo que dure esta enfermedad, es decir, lograr la recuperación lo más pronto posible para evitar pues secuelas en el paciente, ¿no? Y posteriormente la rehabilitación
si es que hubiera estas secuelas, ya mediante técnicas de medicina física, técnicas de medicina de rehabilitación, para mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Entonces vamos a tratar de que el paciente tenga el menos daño posible después de una enfermedad. Entonces se pueda reintegrar físicamente, psicológicamente y socialmente. Un ejemplo claro es lo que tenemos ahora con el COVID, ¿no? No sé si ustedes han escuchado que los pacientes con COVID, pues sí presentan estos síntomas de fatiga crónica, a veces síntomas de dificultad respiratoria crónica, de anosmia o pérdida del olfato que demora semanas o meses en recuperarse. Pues sí, estos pacientes después del periodo de la enfermedad necesitan un periodo de rehabilitación, ¿no? De rehabilitación, de ejercicios de respiración, rehabilitación pulmonar para volver a recuperar al máximo su capacidad pulmonar, su capacidad respiratoria. Y sí hay ejercicios que se deben hacer, sí hay maniobras de rehabilitación que sí corresponden. El otro ejemplo son pacientes, por ejemplo, que han tenido accidentes con los cuales han tenido, bueno, pueden ser fracturas o lesiones neurológicas que también necesitan una rehabilitación posterior, ¿no? Técnicas y ejercicios de rehabilitación a mediano y a largo plazo para recuperar el funcionamiento del órgano o el miembro que ha sido afectado. A ver, determinantes de la salud. Eso es muy interesante. Los determinantes de la salud nos ayudan a ver en un espectro global, en un espectro más integral, la salud. Pues los determinantes de la salud van a influenciar en la calidad de la salud de las personas. Estos pueden ser biológicos y hereditarios. Entonces, que son recibidos, bueno, de nuestros padres en la constitución personal, ¿no? Los personales del estilo de vida, por ejemplo, va teniendo en cuenta las condiciones de vida y el contexto económico, social, laboral, cultural y familiar. Los números de componentes en la familia, el clima familiar, los ingresos económicos, educación, los valores de la misma familia de los integrantes, el lugar donde residen, el sexo y la edad. Estos determinantes pues sí afectan nuestra salud, sí afectan nuestro bienestar también físico, mental y social. Por lo tanto, van a influir en nuestro alcance de la salud, en nuestro bienestar global. Los sociales, como la clase social a la que pertenecen, estilos de vida, pues nos van a afectar en las normas y conductas, ¿no? Estas normas y conductas nos van a ayudar un poco a organizar estas reglas sociales, estos estilos de vida. Se ha visto que en poblaciones que tienen ciertas tradiciones, ciertas formas, por ejemplo, en el tipo de alimentos que consumen, la preparación de los mismos, pues sí afecta su estilo de vida y sí, por ende, va a afectar su salud, ¿no? Entonces se ha visto de que en ciertas áreas, por ejemplo, o ciertos países o comunidades que están acostumbrados a las dietas altas en grasas y en carbohidratos, pues el nivel de obesidad en estos pacientes o en esta población es mucho mayor que en aquellas en las que están acostumbradas a una dieta baja en grasas, baja en carbohidratos, por sus costumbres o sus tradiciones, pues van a disminuir sus riesgos de patologías cardíacas, ¿no? Entonces, sí, estos determinantes realmente influyen en la calidad de vida, en la salud de los pacientes o de la población. Los ambientales, como el cuidado y respeto de la naturaleza, del medio ambiente, también influencian en nuestra salud, ¿no? Aquella población que es respetuosa de la naturaleza, que tiene mucho cuidado respecto a la contaminación ambiental, a los incendios, etcétera, al cuidado inclusive de las plantas, pues sí hay un efecto en la salud de esa población. Y también en los alimenticios, ¿no? Como ya dijimos, las costumbres y hábitos de alimentación, tanto de la persona, de la familia, como de la comunidad. Cuáles son sus costumbres y sus tradiciones, porque eso es un poco lo más difícil de cambiar. Y los laborales, como el sistema sanitario, ¿no? Si yo en una población o en una comunidad dada no tengo un buen sistema sanitario, pues es más posible que la salud de esta población
esté más perjudicada, ¿no? Al menos tener una agua potable, agua tratada y un sistema de excretas adecuado. Entonces, vemos de que estos determinantes de la salud van a influenciar en la óptima salud de la población. Y vemos de que cada uno tiene un factor determinante en porcentaje diferente al otro, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tengo que la herencia genética corresponde a un 27%, el entorno un 19%, el sistema sanitario a un 11%, pero el estilo de vida a un 43%. ¿Qué quiere decir? De que la herencia genética, por ejemplo, no la voy a poder cambiar. No está en mis manos ni en manos de la población cambiar su herencia genética porque no es algo que va a depender de la voluntad del paciente, ¿no? Ya ha venido, ha sido creado con esa herencia genética, pero solo determina el 27% de mi estado de salud. Quiere decir de que el otro 73% sí es modificable, realmente sí lo puedo manejar. Aquí tengo que ver, por ejemplo, el entorno, el 19% también es manejable. El sistema sanitario, el 11%, también es manejable. También lo puedo cambiar, lo puedo mejorar. Pero el que más influencia en la salud, el que más determina mi nivel de bienestar o de salud es el estilo de vida, que va al 43%. Miren, casi llega al 50%. Entonces, por esto es que es muy, muy importante que nosotros podamos educar a los pacientes, a nuestra población, sobre la importancia de un estilo de vida saludable, sobre la importancia y la necesidad de que se lleve o de que haga cambios progresivos a su estilo de vida. Entonces, estilo de vida 43%. Nos vamos a apurar un poquito porque se ha pasado el tiempo. Funciones de los establecimientos de salud. Tenemos que cada establecimiento de salud tiene una unidad productora de servicios de salud, unas unidades productoras de servicios de salud, y solo de servicios, e instituciones prestadoras de servicios de salud. Por ejemplo, una institución prestadora de servicios de salud va a ser el Hospital Honorio Delgado, ¿no? Una institución pública creada como persona jurídica que tiene como objeto la prestación de estos servicios de salud y va a ejercer esta función pues en nuestra población, en nuestra jurisdicción. ¿Y cuál es una unidad productora de servicios de salud? Por ejemplo, la unidad productora de anatomía patológica, el área de anatomía patológica, pues va a producir los servicios que son de los exámenes de anatomía patológica y se refieren netamente a salud. ¿Cuál es la unidad productora de servicios? Por ejemplo, el área de mantenimiento es una unidad productora de servicios dentro de una IPRES, pero no necesariamente de salud. Es una unidad más general, ¿no? De mantenimiento, de arreglo y de limpieza en todo el establecimiento, en todo el hospital. Entonces, es fácil distinguir una de otra. Recuerden que la UPSS necesariamente se enfoca solamente en salud, la UPS de servicios en general. Conceptos importantes. La oferta es la capacidad de producir actividades, es lo que va a ofrecer ese establecimiento de salud, esa IPRES, con los recursos, equipamiento, infraestructura, con todo lo que cuenta para solucionar las necesidades de salud de una población. Y la demanda es lo que la población va a requerir de ese establecimiento de salud, de acuerdo a sus necesidades, frente a una diversidad de la oferta existente. Entonces, tenemos que también tener en cuenta los siguientes temas. Por ejemplo, acreditación. Acreditación es un proceso que va a evaluar por unos evaluadores externos y periódicamente el desempeño del prestador de salud, ¿no? Si cumple con una serie de estándares óptimos y factibles para ser alcanzados, formulados y conocidos por los actores de la atención de la salud. Está orientada a promover las acciones de mejoramiento continuo de la calidad de atención. Por eso es que cada año se hace una evaluación de la calidad de atención de cada establecimiento de salud. Necesidades de salud, los requerimientos de carácter biológico, psicológico, social y ambiental que tiene la persona, familia o comunidad para restablecer su salud o para mejorar su salud.
El nivel de complejidad de los establecimientos de salud, el grado de diferenciación y desarrollo de los servicios de salud alcanzado mediante la especialización, tecnificación de sus recursos, ¿no? Para ver a qué nivel de complejidad está llevando, vamos a verlo más adelante en unos cuadros. Bueno, nuevamente la complejidad, el grado de diferenciación y desarrollo de los servicios de salud, la capacidad resolutiva, la capacidad que tienen los establecimientos de salud para producir servicios necesarios para solucionar las diversas necesidades de la población. Y la categoría, que es la clasificación de los establecimientos de salud en base a niveles de complejidad y características funcionales comunes. Vamos a ver también más adelante cuáles son los tipos de categorías que tenemos en nuestro sistema. El nivel de atención, la forma de organización de las ofertas de los servicios, en la cual se relaciona la magnitud y severidad de las necesidades de salud de la población con la capacidad resolutiva. Internamiento u hospitalización, cuando un paciente ingresa a un establecimiento de salud y pues se le brindan los cuidados necesarios para realizar las atenciones y procedimientos médico-quirúrgicos, también de diagnósticos, terapia y rehabilitación. Ojo que esta necesidad de soportes por más de 12 horas por el grado de dependencia de riesgo. Quiere decir que no todos los establecimientos van a dar este servicio de internamiento u hospitalización. Va a ser de acuerdo al nivel de atención correspondiente. Entonces tenemos en observación el proceso en el cual el usuario está en una urgencia o emergencia y por decisión médica o por otro profesional, en el caso de ausencia del anterior, se brinde esta atención y tiene que ser observado, vigilado, monitorizado de acuerdo a su evolución por un periodo no mayor de 12 horas. Es decir, después de las 12 horas se decide si este paciente va a ser hospitalizado o dado de alta, ¿no? Entonces, o referido a otro establecimiento. Pero la observación es máximo a 12 horas. La referencia. Cuando un establecimiento de salud transfiere la responsabilidad de la atención de un paciente a otro con mayor capacidad resolutiva. La contrarreferencia, cuando este de mayor capacidad resolutiva devuelve la responsabilidad al cuidado de la salud al establecimiento de origen. La transferencia, cuando se da esta responsabilidad de atención del usuario de un establecimiento con similar capacidad resolutiva a otro establecimiento, usualmente se da por la necesidad de acceso geográfico. Urgencia en salud, toda situación en la que la salud de la persona está alterada, por lo cual requiere una atención inmediata. No hay riesgo de peligro de pérdida de vida si no se atiende, pero sí necesita atención inmediata. Emergencia, cuando se entiende por emergencia de salud a toda condición repentina o inesperada que requiere atención inmediata porque sí hay riesgo inminente de pérdida de la vida del paciente. Entonces, una emergencia de salud tiene que ser atendido sí o sí inmediatamente porque hay riesgo de pérdida de vida del paciente. Categorías de establecimientos de salud y su relación con las características de la demanda. Acá tenemos la demanda y la oferta. Entonces, la relación entre ambas. La cuantitativa, la demanda cuantitativa, volumen de la demanda, cuando necesitamos cubrir este aumento de la demanda, como lo que ha pasado ahora, por ejemplo, en las fechas, en las semanas que han sido pico en la pandemia. La oferta es la capacidad resolutiva, cuantitativa, el volumen de productos, por ejemplo, un número de consultas, número de hospitalizaciones, atenciones de emergencia, intervenciones quirúrgicas, etcétera, ¿no? Va a depender de la cantidad de recursos humanos, equipamiento, infraestructura, insumos, etcétera, de la infraestructura pues del establecimiento de salud. Cualitativa, el nivel de complejidad de los diagnósticos y severidad de los mismos. Entonces, acá vamos a ver la capacidad resolutiva cualitativa. Se tiene que ver mucho con la complejidad, satisfacción de las necesidades de la demanda y capacidad de referir a pacientes según el diagnóstico. Acá nos ayuda el nivel tecnológico, la especialización, la tecnificación del personal, del equipamiento y de la infraestructura. Puede ser que acá tenga pocos pacientes o pocos exámenes, pero que son de un nivel
de complejidad mayor, ¿no? Que solo pocos establecimientos lo tienen. Nivel de atención. Esto es parte de las formas de organización de la oferta de los servicios de salud, en el cual se relacionan magnitud y severidad de las necesidades de salud de la población. Tenemos en el primer nivel de atención, que es la entrada de la población al sistema de salud. Acá hay principalmente actividades de promoción, protección específica, diagnóstico precoz, diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de las necesidades de salud más frecuentes. La severidad de los problemas de salud pues plantea una atención y una oferta de gran tamaño. Acá es donde se ven la mayor cantidad de pacientes. Vamos a verlo más adelante en comparación con los otros niveles de atención. Acá se atienden 70 o 80% de la demanda de salud en nuestra población. En el segundo nivel de atención se atiende al 12 al 22% de la demanda de salud en la población, y en el tercer nivel se atiende del 5 al 10% de la demanda. Entonces tenemos que acá ver que en el segundo nivel de atención se complementa la atención integral que ya inició en el nivel anterior, pero se agrega mayor especialización, tanto en recursos humanos como en tecnología. Entonces se da un conjunto de servicios que van a ayudar a la atención de los pacientes referidos desde el primer nivel de atención, o aquellos que tienen pues una atención, necesitan una atención de urgencia o emergencia. En el tercer nivel de atención, aquí hay mayor especialización y capacidad resolutiva en cuanto a recursos humanos y tecnológicos, dirigidos a la solución de las necesidades de salud. Hacia aquellas personas que acudan a estos establecimientos de este nivel por razones de urgencia o emergencia también pueden ser atendidas, obviamente. Entonces, la idea es que este tercer nivel de atención no esté tan copado, no esté tan hacinado de pacientes, porque ya se debe haber hecho un trabajo adecuado en el primer nivel, evitando que en el tercer nivel solo vengan los casos más complicados o los que realmente necesitan de ese nivel de complejidad de atención. Igual en el segundo nivel de atención. Pero quizás en nuestro sistema no está sucediendo de esta manera. Muchos pacientes que deberían ser tratados en el primer nivel, pues a veces van a establecimientos del segundo nivel y a veces hasta de tercer nivel. Entonces, no es de extrañar que veamos que hay pacientes con un resfrío común simple que acudan a un establecimiento, por ejemplo, al hospital Alcance del seguro, ¿no? Que está lleno de pacientes a veces con resfríos, con enfermedades diarreicas, que muy bien pueden ser tratados en el primer nivel de atención, pero que acuden allí porque no están tan conscientes o no tienen las herramientas para saber que su tipo de enfermedad pues no corresponde a ese nivel. Por lo tanto, saturan el sistema y lamentablemente disminuyen el tiempo de atención a los pacientes que realmente necesitan la atención de ese nivel de atención. Entonces, acá tenemos un cuadro comparativo de las categorías de establecimientos de salud en los diferentes sistemas de salud de nuestro país. Los sistemas de salud son MINSA de Salud, Policía Nacional del Perú, la FAP, Naval y también los privados. Entonces, todos estos tienen digamos, su equivalente, ¿no? Por ejemplo, el puesto de salud, el 1-1, en la policía es puesto sanitario, en la FAP posta médica, en la Naval enfermería, servicios de salud, de sanidad de la Naval, y consultorios de profesionales de salud en el privado. Y así sucesivamente. Entonces, a partir del 1-2 ya atienden médicos, ya tienen que tener médicos estos establecimientos. Y hasta el 1-3, digamos que son establecimientos de atención diurna, 12 horas. Y a partir del 1-4 ya hablamos de establecimientos con internamiento, pero no de patologías complicadas, sino sobre todo de patologías como, más que patologías de atención en partos no complicados. Entonces, por eso se tienen internamiento. A partir del 2-1 ya hablamos de hospitales de atención general. El 2-2 también. A partir del 2-3, perdón, aquí está, de atención especializada. Y a partir del 3-1
ya tenemos ciertos requisitos para este nivel. El último nivel que tenemos es el 3.2, que es el Instituto de Salud Especializado. Acá volvemos a tener para recordar las categorías. Estas son sin internamiento, el 1.4 con internamiento, y a partir de ahí todas las que siguen en adelante son con internamiento. Entonces, estas son las unidades productoras de salud que deben de tener cada establecimiento de acuerdo a su nivel o categoría de atención. Por ejemplo, acá debe de tener puesto de salud con médico, consulta externa y sí o sí tiene que tener médico. Vemos que acá en el 1.1 no tiene médico. Entonces, seguimos avanzando y, por ejemplo, en el 2.1 ya tiene que tener lo anterior, más hospitalización, centro quirúrgico, centro obstétrico, diagnóstico por imágenes, centro de hemoterapia, banco de sangre, tipo 1, nutrición, esterilización, medicina física y rehabilitación. Tiene que realizar estos servicios, diálisis peritoneal, ecografía y rayos X. Y así se va complejizando conforme voy aumentando la categoría. Pues en el 3.2, por ejemplo, además de todo lo anterior, debe tener sí o sí investigación y docencia. Y el banco de sangre ya debe ser de tipo 2. También realiza ecografías, radiografías, telemedicina, una o más especialidades y todas las subespecialidades correspondientes a ese nivel. Este es otro cuadro en el cual compara los niveles de atención 1, 2 y 3 y el nivel de complejidad de acuerdo al nivel de atención. Categorías de establecimientos a las cuales corresponden, ¿no? El cuarto nivel de complejidad al 1.4, el octavo nivel de complejidad pues va a corresponder al 3.2. Acá también comparamos las unidades productoras de servicios de salud según las diferentes categorías. ¿Qué es lo que debe tener cada categoría? Y esto nos va a ayudar, por ejemplo, al realizar el proceso de categorización de los establecimientos. Por ejemplo, acá tenemos la unidad de cuidados intensivos, es a partir del 2.2, ¿no? En la cual tengo una unidad de cuidados intensivos general y en la 3.1 ya tengo una especializada. Y en la 3.2 de acuerdo a su especialidad. Pero en cambio en el 2.1 no me pide unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y en el 1.4 tampoco. Pero acá en el 2.1 sí me pide que debo tener anatomía patológica y en los subsiguientes también. Pero en el 1.4 no necesito tener anatomía patológica, ni tampoco diagnóstico por imágenes o hemoterapia. Sí me pide hospitalización y centro obstétrico, ¿no? La sala de parto. Entonces, así yo voy aumentando todos los servicios, todas las unidades productoras de servicios de salud para categorizar de acuerdo a lo que tenga el establecimiento. Las estrategias sanitarias nacionales. Las estrategias sanitarias nacionales son estrategias, acá son muy pocas las que les he puesto en el cuadro, pero son alrededor de 40 en las cuales el sistema de salud se ha organizado de esta manera para enfocar las actividades en salud en cada una de las áreas que se consideran pues vulnerables, ¿no? O estratégicas. Por ejemplo, alimentación y nutrición saludable. Acá ingresa también lo que es evaluación del desarrollo de los niños, ¿no? Evaluación también de la gestante, una nutrición saludable. Accidentes de tránsito también para el correspondiente reporte y correspondiente protocolo. Por ejemplo, daños no transmisibles. Acá ingresan todos los que son aquellas enfermedades que no son infectocontagiosas, pero son muy importantes en la salud de nuestra población. Por ejemplo, diabetes mellitus o prediabetes, hipertensión arterial. Son enfermedades que si bien no son contagiosas, pero son de alto costo. O sea, un paciente con diabetes que no es bien controlado, pues nos va a hacer todas las complicaciones posteriores del diabético y eso indica de que va a ser un mayor costo o a mediano plazo va a significar un mayor costo en nuestro sistema de salud. Por eso es una estrategia sanitaria nacional el hecho de identificar a los pacientes que tienen estas enfermedades o que están con riesgos de contraerlas para nosotros prevenir su aparición, tratar de que un obeso, por ejemplo, no llegue a ser una diabetes, de que un paciente con
riesgo de hipertensión puede ser por la familia, puede ser por hábitos, también no llegue a ser una hipertensión porque en lo sucesivo todas las complicaciones de esa hipertensión pues van a significar mayor costo también para el sistema sanitario. Y así tenemos, por ejemplo, acá las infecciones de transmisión sexual, que es toda una estrategia, la identificación temprana, el tratamiento adecuado y también la prevención, ¿no? Mediante, bueno, las consejerías, la administración de los insumos, válgase decir condones, pruebas rápidas de enfermedades de transmisión sexual, pruebas rápidas para VIH, tratamientos también en el caso de que se identifique alguna de estas enfermedades y controles también de los contactos. Todas estas estrategias son gratuitas, es decir, el paciente puede ir al establecimiento y solicitar pues una consulta, por ejemplo, de infecciones de transmisión sexual y esta es gratuita, hay un programa que lo respalda y los insumos que se dan también son gratuitos, no tienen por qué pagar un sol por estos insumos. Igual las inmunizaciones, todo lo que son vacunación, también es totalmente gratuito. Hay todo un sistema para identificar o para garantizar que se lleve a cabo una buena cadena de frío. Entonces, estas estrategias, acá faltan varias en realidad, pero les he puesto las más importantes. De salud familiar o médico de familia es lo que se está dando actualmente. Y esta estrategia sanitaria, pues ahora sí está en mucha expansión, le estamos ejecutando y sí está funcionando y sí nos estamos dando cuenta, ¿no? De tratar a la familia, de tener la perspectiva de toda la familia y no solo un individuo, porque tratando a toda la familia, pues nos es más fácil conocer los riesgos y la situación de toda la familia y poder así ayudar realmente a restablecer su salud o a prevenir algunas enfermedades. Igualmente de salud ocular y prevención de la ceguera, salud de pueblos indígenas, salud mental y cultura de paz, tan importante ahora, salud bucal, tuberculosis y zoonosis. Cada una de estas estrategias es un sistema, tienen sus protocolos, inclusive tienen su presupuesto, tienen sus informes que los van a ir llevando ustedes durante los siguientes años, durante los siguientes cursos van a ir adentrando en cada una de estas estrategias y van a ver las bondades que ofrecen. Acá tenemos algunas más. Por ejemplo, infecciones de transmisión sexual, que ya las hemos visto, afectadas por contaminación por metales pesados y otras sustancias químicas. Sí, también acá se está viendo para ver la prevención y control de esas acciones de estos metales pesados, ¿no? Felizmente son pocos, pero todavía los tenemos. La estrategia sanitaria no nos da todavía las pruebas para hacer, por ejemplo, el dosaje de plomo en sangre, de mercurio, cadmio o arsénico. Pero sí al menos podemos hacer promoción y prevención respecto a esto. O sea, podemos nosotros más o menos decir a los pacientes o ayudar a los pacientes para que conozcan los riesgos, ¿no? Para que conozcan las fuentes de estas contaminaciones y ellos puedan también evitar, ¿no? El contacto con fuentes o cambiar un poco las costumbres en el caso que tuvieran algún riesgo en alguna actividad que estuvieran realizando. Estas son las otras, por ejemplo, enfermedad de salud mental y cultura de paz. Acá actualmente ya se están realizando los tamizajes de salud mental, los tamizajes de violencia familiar y sí nos ayudan realmente. A veces pensamos que el paciente viene solo por una enfermedad y al inicio es así, nos dicen por la enfermedad puntual, por los síntomas que le aquejan y la razón por la cual ha venido a la consulta, pero cuando nosotros les hacemos el tamizaje de salud mental, pues el paciente es como
como un cofre que se apertura, ¿no? O sea, empiezan a salir todos los problemas que tiene en casa, todos los problemas de depresión, de angustia, de ansiedad, y a veces ya la consulta no dura 15 minutos, dura una hora, y no podemos cortar a ese paciente, ¿no? Cuando se está abriendo y nos está compartiendo sus problemas, sus miedos y temores, y pues nos ayuda a identificar depresiones, angustias, este, síntomas suicidas. Entonces ya nos ayuda también a poder guiar a ese paciente un poco, hacer un poco de psicoterapia y derivarlo también a un centro de salud mental adecuado o al psicólogo que tuviéramos en el establecimiento para una adecuada psicoterapia. Salud bucal también, la fluorización que hacen sobre todo, bueno, esta estrategia está a cargo de los odontólogos y sí, la prevención sí está funcionando. La identificación temprana de caries sí nos ayuda bastante y pareciera, ¿no?, que no es tan importante a veces, pero sí hasta tiene efecto en la alimentación de nuestros pacientitos. Cuando estos pacientes de niños no han tenido una buena salud bucal, no han tenido un buen seguimiento, pues de adultos van a carecer de una buena dentadura y eso va a repercutir en su alimentación y por ende en su salud en general. Tuberculosis también es otra estrategia muy importante que la vamos a ver más adelante y a fondo. Zoonosis también en el caso de la rabia, que todavía seguimos nosotros en emergencia por rabia canina y que se dan regularmente campañas al respecto, ¿no? Bueno, jóvenes, ha sido una clase para ver en general los aspectos, como nos dice el inicio de la clase, los aspectos de salud, las categorías de establecimientos, las necesidades en salud de nuestra población y de nuestros pacientitos, ¿no? Las funciones de los establecimientos y las estrategias sanitarias. Todavía tenemos algunos minutos. Si tienen alguna pregunta o duda. Doctora, creo que la clase era hasta las 4:15. Sí, sí, creo que nos hemos pasado un poquito. Sí, no me he dado cuenta. Bueno, entonces culminamos. Si tienen alguna duda o pregunta, en la clase siguiente vamos a resolverlo. ¿Ok? Buenas Doctora, disculpe, tardes. ¿podría Sí, subir las diapos y el sílabo, por favor, al Blackboard? Porque todavía no tenemos nada. ya, sí, ya están subidos. Voy a revisar por qué no los pueden ver, pero las clases también las vamos a subir. ¿Ok? Gracias, doctora. De nada. Buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Hasta luego, doctora. Buenas tardes.